La Nueva Traducción Viviente dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios, ¿qué?, los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y quiero empezar este mensaje contándoles una historia. Es la historia de una pequeña oruga que vivía en un jardín. Y esta oruga, desde la primera vez que abre los ojos, se vio rodeada de insectos asombrosos. Veía que había saltamontes que daban grandes saltos, hormigas que podían cargar 10 veces su peso y escarabajos con armaduras brillantes y veloces. Y la pequeña oruga se miraba a sí misma y se sentía profundamente frustrada, porque sentía que no encajaba en los estándares de ese jardín. Habían insectos mucho más capaces y mucho más hermosos que ella. Su cuerpo era blando, sus movimientos eran lentos y torpes. Y lo único que hacía todo el día era arrastrarse por la tierra y comer hojas verdes. Desesperada por pertenecer y por ser aceptada e ir al ritmo de los demás insectos, empezó a hacer de todo para poder imitar a los demás insectos a su alrededor. Un día, por ejemplo, se estiró con todas sus fuerzas tratando de imitar el salto del saltamontes. Pero ¿qué pasó? Como era muy gorda la oruga, se cayó, ¿no? Y entonces terminaba frustrada, exhausta y golpeada cada vez que intentaba imitar a uno de los insectos de ese jardín. Pasaba los días sintiendo la presión de poder pertenecer a un entorno que le exigía algo que ella no era. Un día, cansada de fracasar e intentar encajar en un molde que no era el suyo, escuchó una pequeña voz en su interior que le llamaba a apartarse del jardín y a encerrarse en un capullo silencioso. No entendía bien lo que estaba pasando, pero decidió dejarse llevar por el proceso. Por fuera, el capullo parecía una prisión de aislamiento. Parecía que la oruga finalmente había fracasado y desaparecido. Pero por dentro, lejos de las miradas de otros insectos, una transformación profunda estaba ocurriendo. Su vieja estructura se estaba deshaciendo para dar paso a su verdadero diseño. Semanas después, ese capullo se rompió. Pero lo que salió de ahí ya no fue una oruga gorda y frustrada, sino ahora sale una hermosa mariposa, con alas majestuosas que la elevaron por encima del suelo. Ya no necesitaba competir contra el saltamontes ni imitar a la hormiga, porque ahora entendió que ella pertenecía a las alturas. Su verdadera naturaleza finalmente se había manifestado. Iglesia, muchos de nosotros hoy vivimos como esa pequeña oruga. Pasamos la vida frustrados, sintiendo la presión de un mundo que nos exige encajar en sus moldes. La sociedad nos dice cómo debemos de lucir, cómo debemos de pensar, cuánto debemos de tener y cómo debemos actuar para ser aceptados. Y en el intento de seguir ese ritmo, terminamos cansados y frustrados. Y si no tenemos cuidado, poco a poco comenzamos a adaptarnos a ese molde del mundo hasta que dejamos de parecernos al diseño original que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo escribe en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo. Y la palabra conformarse, en la raíz griega, que es siskematizo, significa literalmente adoptarse a un molde externo. O algo que me pareció increíble, que también puede significar ponerse el disfraz de algo. Vuelvo a repetir, esta palabra conforméis, que viene en
versión Reina Valera que leímos, en otra versión está como no se amolden, y si nos vamos a la raíz griega que es siskematizo, significa adaptarse a un molde externo o vestirse del disfraz de algo. Y algo interesante es que también si nos vamos a la raíz griega, al tiempo, esto me van a entender los alumnos del instituto, ¿verdad? Porque los demás me están viendo así ¿de qué estás hablando? Si nos vamos al tiempo en el que está escrito, en el original, es un tiempo que implica detener una acción que ya está ocurriendo. En otras palabras, el apóstol Pablo les está diciendo, dejen de amoldarse o no sigan permitiendo que los metan en el molde. Y no sé cuántos de ustedes han hecho alguna vez galletitas o algún pastel, algún panqué o algo por el estilo. Y pues obviamente tenemos la masa, ¿cierto? ¿Qué pasa con la masa? La masa pues es una forma que es moldeable, ¿verdad? Tú le puedes ir dando la forma que quieras. Y si por ejemplo queremos hacer una galletita de, ¿qué será? De esa figura de jengibre, por ejemplo, ¿no? ¿Qué le tenemos que poner? Un molde. ¿Y qué hacemos? La aplastamos, ¿no? La masa contra ese molde. ¿Sí? ¿Alguna vez? O como que aquí no han hecho galletas, yo creo, ¿ah? No cocinan, se me hace ustedes. Entonces, ¿qué pasa cuando empujamos la masa a ese molde? La masa se adapta, ¿cierto? A la forma del molde y entonces queda la figurita, como nosotros queramos. Eso es lo que está haciendo referencia, o esa es la analogía en esta primer parte. Está diciendo, no se amolden. El mundo, iglesia, es un molde que te está presionando, que te está empujando. Tú eres esa masa que te está diciendo, encaja en este estándar, encaja en esto, tienes que vivir de esta manera, tienes que vestir, tienes que pensar, tienes que comprar esto que no necesitas. Y entonces estamos siendo presionados, pero el apóstol Pablo dice, no se amolden, no sigan permitiendo que los metan en el molde. Iglesia, vivimos en un mundo en donde aunque no nos demos cuenta todo el tiempo, a través de lo que vemos en televisión, en las redes, la música que escuchamos, las cosas que consumimos, el sistema está ejerciendo una presión sobre cada uno de nosotros. Es una fuerza silenciosa que nos empuja a pensar igual que los demás, que nos exige gastar un dinero que a veces no tenemos para aparentar una vida que no nos pertenece. Nos presiona que corramos detrás del éxito y de la fama y del estatus. Y nos arrastra también a reaccionar como el mundo. Si ustedes se han dado cuenta, hoy la gente se ha vuelto más agresiva, ¿cierto? Ya inclusive cuando uno va en el coche, yo a veces le digo a mi esposa así de, aunque se te haya cerrado y tuvo la culpa el otro, ya no le sigas, ¿no? Porque yo sé que a veces se nos sale el Hulk que llevamos dentro y le queremos decir sus cosas, ¿verdad? A la otra persona. Porque la gente ya es muy agresiva, ¿no? Incluso no sabes cómo va a reaccionar. Hay gente que por un encerrón, ¿no? De coche, ya te saca la pistola. La gente se ha vuelto cada vez más agresiva, reacciona de una manera más egoísta y todo eso nos va queriendo hacer encajar en un molde, en un sistema. Vamos a ir a Juan 17:15. Dice aquí, Jesús está orando por sus discípulos y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:15 y 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Fíjense, Jesús nunca pidió que fuéramos sacados del mundo. Qué fácil sería que pudiéramos vivir en una burbuja, ¿verdad? O que les dijera, vámonos todos al Tíbet, ¿no? Y vamos a ser una comunidad alejados de todo el mundo, de todo el sistema. Oh, sería padrísimo, ¿cierto? Pero Jesús dice, no ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Pidió que fuéramos guardados del mal mientras vivimos en esta tierra. Él no nos llamó a escondernos, no nos llamó a estar en una burbuja, porque seamos realistas, vivimos aquí, estudiamos aquí, trabajamos aquí, ¿cierto? Dependemos de alguna manera del sistema del mundo, pero
a pesar de que estamos en el mundo, no somos de este mundo. Y a veces se nos olvida eso, porque en el día a día estamos tan inmersos en este sistema del mundo que poco a poco vamos encajando en ese molde, sin darnos cuenta. O es más cómodo a veces ceder a la presión de este mundo. Pero aquí dice que Dios pide, ¿verdad? Jesús pide que seamos guardados del mal. Dios tiene un propósito del por qué seguimos en esta tierra. Porque a veces diríamos, ¿verdad? Yo he llegado a pensar así de, ay Señor, ya, ¿no? Llévanos contigo donde no hay dolor, donde ya todo es felicidad, color de rosa, ¿no? Aquí hay mucho sufrimiento en esta tierra. Cuando uno ve el nivel de maldad que sigue incrementando y que no va a parar, de repente sí uno puede llegar a pensar eso, pero tenemos un propósito en esta tierra. Dios te colocó a ti en este tiempo y aquí con un propósito. Pero tenemos que estar bien claros. Estamos aquí, pero no pertenecemos aquí. Somos ciudadanos ¿de dónde? Somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía no está aquí. Entonces, si lo pensamos bien, vendríamos siendo ¿qué? Extranjeros. Somos extranjeros en una tierra ajena porque no pertenecemos aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y sé que algunos de ustedes ya lo saben, pero a veces no vivimos conforme a eso. A veces con la rutina, con la presión, con todo lo que el sistema nos está llenando la cabeza, se nos olvida que no pertenecemos aquí. Y mira, cuando habla esta palabra de guárdalos, aquí en el pasaje que acabamos de leer, en el original implica protección militar. Es como un escudo que cuida al soldado en medio de la batalla. Quiere decir, Dios no te quita del campo de batalla, pero sí te da la armadura. Él te da la herramienta para que tú puedas defenderte de todo lo que el mundo está queriendo presionar y meter en ti, influenciar. Nos guarda para que podamos influenciar nosotros sin ser ¿qué? Contaminados. Nos sostiene para que mientras tus pies caminan por este mundo, tu mente siga conectada con el diseño del cielo y para que tú puedas reflejar la vida de Jesús. No sé cuántos vieron al subir las escaleras un espejo que estaba ahí. ¿Les dio curiosidad? ¿Se vieron al espejo y qué decía la frase? ¿Qué? Eres el reflejo de Jesús. A veces se nos olvida. Y ahorita vamos a ver un pasaje bien interesante que fue lo que inspiró esa frase que está ahí. Pero esa es una realidad. Tú no eres ciudadano de esta tierra y tú eres el reflejo de Jesús. La gente cuando te ve, no te ve como tú te ves en el espejo. Ve a quién. Si es que lo está reflejando. Entonces, ¿qué pasa aquí? El peligro más grande que tenemos cada uno de nosotros no es que estemos en este mundo. El peligro es que el mundo termine moldeándonos más que Dios. Ese es el peligro. Por eso el apóstol Pablo dice, no se amolden. Entonces, la primera cosa que vamos a ir desglosando en este versículo, porque tiene un trasfondo bien importante y bien profundo, es que si nosotros cedemos a ese molde del mundo, ¿qué va a pasar? Poco a poco, ¿no? Vamos a dejar de parecernos a Jesús y vamos a parecernos más al sistema, al mundo, ¿cierto? Y esto va siendo un proceso gradual y muchas veces en la comodidad nos dejamos ir. Porque la realidad es que ir contracorriente es más difícil, cuesta más trabajo. Entonces a veces llega un punto donde decimos, ay, ya me rindo, ¿no? Ya que pase lo que tenga que pasar. Y entonces no resistimos esa presión del mundo. Esto le pasó a Lot. ¿Cuántos conocen a Lot, a este personaje? Recuerdan que junto con Abraham, que era tío de Lot, salen, ¿verdad?, de su tierra y se van a Canaán, que era la tierra que Dios les había prometido. Pero llega un momento en donde Dios empieza a bendecir tanto a Abraham y tanto a Lot, que empiezan a haber peleas por los terrenos. ¿Cuánto les ha pasado eso? Eso pasa hasta en las mejores familias, ¿no? La pelea por los terrenos. Y entonces resulta que llega un momento en donde Lot y Abraham hablan y dicen, ¿sabes qué?
ya no podemos vivir aquí juntos. Tenemos demasiado ganado, demasiados pastores, demasiadas cosas como para vivir juntos. Entonces, ¿sabes qué? Cada quien va a elegir un territorio y santas paces, ¿no? ¿Y qué creen que hizo Lot? Esto está en Génesis capítulo 13. Abraham, siendo el tío, y como era una persona muy noble, le da a escoger a Lot. Y le dice, tú escoge primero, ¿no? ¿Qué terreno quieres? Y entonces nos dice, ¿verdad? En el capítulo 10 del 13, Génesis 13, 10, si quieres ir ahí, dice que Job levanta la mirada y ve las llanuras de Sodoma. Y le parecieron sumamente atractivas, porque eran fértiles, porque eran cómodas para su negocio, porque dijo, este terreno se ve mucho mejor. En contraste, el terreno que le quedó a Abraham era árido, era infértil, como que no estaba muy atractivo ese terreno. Entonces, obviamente, Lot se agandalló el mejor terreno, ¿verdad? Como cualquiera de nosotros haríamos. Entonces, ¿qué pasa? Ese terreno o ese territorio que elige Lot estaba muy cerca de una ciudad llamada Sodoma. Y Sodoma, la conocemos muy bien, Sodoma y Gomorra, ¿te suena? Porque fueron ciudades donde había tanto pecado que fueron destruidas por Dios. ¿Qué pasó con Lot? Primero, era vecino de la ciudad de Sodoma, pero nos dice después, en el versículo 12 del capítulo 13, si podemos ir ahí, por favor, en el versículo 12. Dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas, ¿hasta dónde? Poco a poco, ¿verdad? Dijo, es que voy creciendo, necesito más territorio, y se fue acercando más, y se fue acercando más, hasta que terminó viviendo, ¿dónde? Dentro de Sodoma. Porque lo sabemos, Génesis 19:1, nos dice que Lot estaba sentado a las puertas de la ciudad de Sodoma cuando llega los ángeles, en su rescate. Cuando alguien estaba sentado a la puerta de una ciudad era porque era una persona que se había vuelto muy importante dentro de esa ciudad. Quiere decir que Lot empezó poco a poco, ¿verdad? Primero me hago vecino, luego pues ya más que vecinos somos amigos, luego más que amigos somos compas y luego ya somos íntimos, ¿no? Hasta que obviamente Lot se volvió un personaje muy importante dentro de la ciudad de Sodoma. ¿Y cómo era esta ciudad, iglesia? Era una ciudad llena de pecado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? Que el corazón de la familia de Lot fue contaminado. ¿Cómo sabemos esto? Ustedes saben que cuando vienen los ángeles al rescate de Lot y de su familia, sus hijas ya estaban comprometidas ¿con quiénes? Con hombres de la ciudad. Ya habían hecho alianza. Y entonces resulta que estos hombres no quieren irse no les creen de que la ciudad va a ser destruida. Se lleva finalmente a sus hijas y a su esposa, pero en el camino los ángeles, ¿qué le dicen? No voltees atrás. ¿Y quién mira atrás? La esposa de Lot. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Se convierte en una estatua de sal. ¿Por qué pasó esto? Porque el corazón de la mujer de Lot estaba tan inmerso en la ciudad que amaba la ciudad y amaba el pecado. Eso es lo que pasa cuando nos amoldamos a este mundo. Eso es lo que pasa cuando nos relacionamos tan íntimamente con el mundo. Nuestra manera de pensar, nuestras acciones, todo lo que somos, se basa en lo que el mundo y lo que el sistema piensa y hace. ¿Qué es lo que sucede después? Las hijas de Lot, resulta que se van, ¿verdad? En el temor de que los encuentren, Lot y sus hijas se van a refugiar a una cueva y se les ocurre una grandísima idea a las hijas. Dicen, es que ya somos grandes, no nos hemos casado, necesitamos tener hijos para darle linaje a nuestro padre. Historia corta, esto termina en un incesto. ¿Por qué? Porque era normal en Sodoma. Cuando tú pasas mucho tiempo
en el mundo, cuando tu mente todo el tiempo está en las cosas del mundo, poco a poco te vas amoldando y te vas convirtiendo como alguien del mundo, o a veces hasta peor. Por eso dice el apóstol Pablo, no se amolden, no se conformen. Y yo quiero preguntarte, ¿hay cosas en tu día a día que ya dejaste de ver mal simplemente porque todo el mundo las hace? ¿Has comenzado a llamar normal a lo que Dios llama pecado? ¿Disfrutas quedarte en lugares y pláticas que en realidad apagan tu espíritu? ¿De qué estás alimentando tu mente? Sobre todo cuando estás a solas. ¿Qué es lo que estás consumiendo en redes sociales? ¿Cómo está tu algoritmo en redes sociales? Eso es lo que está amoldando tu mente y tu vida. Dice el versículo de Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y esta palabra de transformaos en el griego es metamorfó, que significa metamorfosis. Es de ahí de la palabra donde viene metamorfosis. ¿Y esta palabra dónde la hemos escuchado? En el proceso que les acabo de narrar al inicio. Justamente el proceso de la mariposa. Cuando pasa de ser una oruga a una mariposa, es esa transformación. Y fíjense, contrasta mucho, porque a la hora de ver la raíz de conformarse, nos está hablando de un disfraz externo, de algo que yo me coloco para encajar en. Pero metamorfosis es algo que es por naturaleza. No podemos fingir y no podemos tampoco nosotros realizarlo. Esto es hermoso. Por eso es que es importante irnos a las raíces del original en la Biblia. Es hermoso esto, ¿no? Para los que están estudiando griego, por eso están estudiando griego. Porque el irnos a la raíz nos da un panorama tan hermoso de cómo estaba escrito, cuál era la intención. Y entonces resulta que en esta palabra de transformaos está escrito en un verbo en voz pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la transformación no es por ti. La transformación viene ¿de quién? De la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Porque si fuera por nosotros, ya estaríamos perdidos. Pero como es el Espíritu Santo el que nos ayuda en ese proceso de transformación, es hermoso. Pero tenemos que hacer nuestra parte, ¿cierto? Dice, déjense transformar. Es un cambio que viene de adentro hacia fuera. Tú tienes que dejar que el Espíritu Santo te transforme. Y miren, estoy investigando en qué otros pasajes de la Biblia se utiliza este mismo verbo en griego, que es metamorfo, y vamos a ir a 2 Corintios 3:18, porque en este pasaje nos habla, y es maravilloso este versículo, porque nos habla de este mismo verbo que es metamorfo, metamorfosis, que es transformación. 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿somos qué? Somos transformados, somos metamorfo, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué pasa cuando tú te miras en un espejo? ¿Qué ves? Tu propio reflejo, tu rostro, ¿cierto? Pero aquí el apóstol Pablo escoge una metáfora hermosa. Cuando tú te miras en el espejo espiritual, ¿qué es ese espejo espiritual? A través de la palabra, a través de la oración, a través de pasar tiempo con Dios. ¿Qué pasa? Ya no te ves a ti mismo cuando te reflejas en ese espejo, sino ¿qué es lo que ves? La gloria de Jesús. Por eso a propósito está escrita esa frase. Tú eres el reflejo de Jesús. Y yo te diría, sácale una foto
y la pones ahí en tu protector de pantalla o algo para que todo el tiempo te acuerdes. Cuando quieras amoldarte al mundo, cuando quieras hacer algo que esté incorrecto, cuando tu mente esté siendo transformada por todo lo que estás consumiendo en el mundo, recuerda, tú eres el reflejo de Jesús. Pero ¿cómo podemos lograr esto? ¿Cómo hacemos que realmente nuestra vida refleje a Jesús? Aquí está la clave, ¿verdad? Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando tú pasas tiempo con Dios, y mira, esto es bien importante, pasar tiempo con Dios, pero a cara descubierta. ¿Qué significa eso? Sin máscaras. A veces, iglesia, venimos aquí con máscaras y nos ponemos un disfraz y un rostro de todo bien, estoy bien, soy santo, pero en la realidad es que eso no es lo que somos. Dios no quiere que tú vengas a su presencia con un disfraz ni con una máscara. Por eso dice a cara descubierta. ¿Qué quiere decir? Que tú muestres quién eres. Tal cual eres. Así de pecador. Así de mal hablado. Así de como tú seas. Él quiere que tú vayas a Él a cara descubierta. ¿Para qué? Para que tú puedas contemplar la gloria de Jesús. ¿Cómo? En su palabra, en oración. Por eso es que insistimos tanto en que leas la palabra. Y yo creo que quizás un 90% de las predicaciones que llevamos en este año han sido eso, ¿cierto? Sí. Desde que empezamos el ayuno, ¿qué es? Lee la palabra. Haz tu devocional. Abre tu Biblia. Miren, hay algunos que ni Biblia tienen. ¿Cómo es eso posible? No podemos vivir de esa manera. ¿Cómo buscamos la presencia de Dios? ¿Cómo reflejamos su gloria? Pasando tiempo con Él. Miren, acuérdense de este pasaje cuando Moisés dice que sube al monte y cuando él, después de estar en la presencia de Dios, ¿qué dice? Que su cara, ¿qué pasaba? Resplandecía. Tanto que tuvo que usar un velo, ¿verdad? Porque la gente se espantaba. Cuando tú pasas tiempo con Dios, se nota. Es algo que se nota. No es fingido. No es de que, ay, voy a hablar bien santo. Sí, hermano, Dios le bendiga, ¿no? Y a veces hasta adoptamos, ¿verdad? Un lenguaje para encajar también. No es algo fingido. Cuando tú pasas tiempo con Dios, se nota en tu rostro, se nota en tu manera de hablar, se nota en tu manera de actuar. ¿Qué tanto tiempo estás pasando con Dios? Y mira, aquí vuelve a aparecer esta palabra metamorfosis. Dice, somos transformados. Y dice que esto pasa de gloria en gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que es un proceso. La oruga no pasa de ser un capullo a una mariposa en 5 minutos, ¿o sí? Es un proceso que lleva tiempo. No investigué cuánto tiempo, pero si alguien sabe el dato, ahí luego me lo dice. Pero sí sé que es un tiempo largo. No es de 5 minutos y ya estuvo. Y a veces así queremos hacerle con Dios. Ay, Señor, a ver, hoy háblame. Voy a abrir la Biblia, así, a ver en dónde me caiga. En un versículo me vas a hablar hoy, ¿no? 5 minutos, Señor, transfórmame. No pasa así. La transformación es un proceso. ¿Y cómo pasa ese proceso? Cuando contemplamos la gloria de Jesús en su palabra. Pero hay algo bien importante aquí. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir que esa transformación comienza? ¿Dónde? En la mente. Y abro paréntesis, hay una predicación en el canal de Iglesia Hogar, en YouTube, que se llama algo de pensamientos. Yo lo prediqué, pero no me acuerdo ya del título, pero habla sobre los pensamientos y justamente profundizamos sobre este punto, de cómo somos transformados, cómo es renovada nuestra mente. Pero aquí te voy a dar un resumen súper rápido. La mente se alimenta de lo que tú consumes. Si pasas horas consumiendo el molde del mundo, ¿y dónde consumimos el molde del mundo? En redes sociales, ¿no?
La mente se va a moldar a esto. Pero entonces para renovar la mente hay que saturarla de la verdad de Dios. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando tú te acercas a la palabra, y miren, por eso les insistimos y les vamos a dejar de insistir hasta el fin de los tiempos. No les vamos a dejar de insistir que lean la palabra. La palabra es tan poderosa que transforma nuestra mente, renueva nuestra mente. Cuando tú lees la palabra, entonces encuentras la verdad de Dios, y eso contrasta ¿contra qué? Contra la mentira del mundo. Y entonces puedes dejar de amoldarte al mundo y empezar a resistir y decir, no, esto que dice el mundo es contrario a la palabra. Sí, parece que todo el mundo lo hace, pero en la palabra viene otra cosa. Entonces yo no tengo por qué hacer esto, yo no tengo por qué pensar de esta manera. La palabra va renovando tu mente. Y mira, no solo basta con leer la Biblia, porque yo ahorita les ponía un ejemplo y varios se rieron porque creo que lo hacen, ¿verdad? Así de que 5 minutos, o el versículo del día, Señor, el versículo del día en YouVersion, tú háblame, ¿no? Y usamos, miren, a veces usamos la Biblia como horóscopo, ¿no? Así de, ay, sí, esto coincide con lo que estoy viviendo hoy, Señor, gracias porque me hablaste. La Biblia se lee, iglesia, de manera sistemática. ¿A qué me refiero con eso? Tomas un libro de la Biblia y vas capítulo por capítulo. No hay otra forma de que tú puedas aprender mejor que este sistema. Si hubiera otro y si fuera a descubrir otro, te lo diré. Pero hasta ahora lo que funciona es que tú agarres un libro de la Biblia y vayas capítulo por capítulo. ¿Ok? Pero mira, no basta solo con una leída rápida, porque aparte hay que luchar contra nuestra poca capacidad de retención, que le podemos agradecer ahora a las redes sociales, porque claramente estamos compitiendo contra la dopamina que genera un video de 20 segundos en TikTok ante lo que nos parece aburrido y lento de leer un capítulo de la Biblia. Pero tenemos que luchar contra eso y ser constantes. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? Tenemos que meditar en ella, como nos dice en el Salmo 1, 2. ¿Qué es meditar? Que aunque sea un versículo que tú leíste, ese versículo esté en tu mente todo el día, lo memorices y empieces a preguntar, ¿cómo este versículo cambia mi vida? ¿Cómo habla este versículo a mí? ¿Qué tiene que ver conmigo? Porque mira, la Biblia es tan hermosa que siempre habla a la necesidad que tenemos, a lo que estamos pasando. Y a veces puedes leer algo que dices, ay, pero eso ya hasta me lo sabía de memoria, pero hoy, con la situación que estás pasando, te habla diferente. Eso es lo poderoso y hermoso de la Biblia. Pero si tú ni siquiera abres tu Biblia, si tú no meditas, si tú nada más das una lectura rápida y dices, ya me voy a hacer otras cosas, entonces no va a ser tu mente renovada. Y fíjate, tenemos el ejemplo de este efecto en el libro de Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 10. Gracias. Acuérdense que con Esdras, el pueblo había regresado del exilio. ¿De dónde? De Babilonia. ¿Cuántos años había estado el pueblo de Israel en Babilonia? 70 años. Fíjate, 70 años viviendo en un lugar con extranjeros, idioma diferente, cultura, costumbres, formas de pensar, alimentos, todo lo que tú te imagines era distinto a lo que ellos tenían. Claro que en 70 años habían cosas que habían cambiado, sobre todo porque la Biblia había quedado a un lado, el libro de la ley, ¿verdad? Y entonces con Esdras nuevamente se vuelven a abrir las escrituras y empiezan otra vez a leer. ¿Y qué pasa? Nos dice, ¿verdad? En Nehemías capítulo 8, que Esdras pasó horas enseñándoles la palabra. Y esto hizo que cambiaran esa mentalidad babilónica que ya traían y que empezaran a ser transformados. Tanto que dice que ese día terminaron llorando, se arrepintieron, volvieron a Dios y nuevamente se alinearon al diseño de Dios.
Ese es el efecto que tiene la palabra cuando tú la lees y cuando tú meditas en ella. Y vienen las preguntas incómodas. ¿Cómo estás en la lectura de la Biblia? ¿Qué tanto meditaste? Y miren, ya ni les pregunto de lo que va de este año, porque ya estamos a mitad de año. La semana pasada, ¿cuánto leíste de la Biblia? Ya ni les pregunto de la oración, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo oraste? Mira, si no hacemos lo que corresponde, si no buscamos a Dios, si no entramos a la presencia de Dios, la presión del mundo va a ser tan fuerte que no vamos a tener con qué resistirla. Y entonces eso es lo que puede pasar, que nos termine sacando inclusive del camino de Dios. Por eso insisto tanto en que abre tu Biblia, léela. Y miren, yo sé que estamos en épocas modernas y que ahora les decimos, sí, está bien, no importa que no traigas tu Biblia física, enciende tu Biblia, ¿no? En el teléfono. Pero les voy a ser sincera, a mí al menos eso no me ha funcionado. Porque estoy leyendo la Biblia en el teléfono y de repente ya un WhatsApp, de repente ya una notificación. ¿Y qué pasa con la mente? ¡Pum! Ya se distrajo, ¿no? Yo les recomiendo de verdad, iglesia, les súper enfatizo, tengan su Biblia física. Yo a veces no la traigo porque se me ocurrió comprarme una Biblia así, de esas enormes, de esas que si das un bibliazo te reinicia la vida. Pero a mí me gusta mucho esa Biblia porque ahí puedo hacer mis devocionales y trato de tener mi teléfono lejos de mí cuando empiezo a leer la Biblia. Entonces yo te recomiendo encarecidamente que tengas tu Biblia física y que la leas, no nada más que la tengas, que la leas y que medites en la palabra. Porque ¿qué efecto va a traer cuando nuestra mente es renovada y somos transformados por el Espíritu Santo? Sigue diciendo, ¿verdad? En la siguiente parte de Romanos 12:2, dice que vas a poder comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, esa transformación tiene un propósito, que es que tú puedas discernir la voluntad de Dios. Miren, muchos de ustedes a veces vienen y nos dicen, dinos qué hacer para que nuestro matrimonio funcione. Dinos qué hacer, no sé si tomar este trabajo o no. Dime qué hacer, no sé si relacionarme con esta persona o no. Pero iglesia, tú no vas a poder discernir la voluntad de Dios si no lees la palabra. En la palabra está todas las respuestas que tú necesitas. Pero claro, muchas veces tú vienes con nosotros ya así de que arrastrando la cobija, que ya no sabes qué hacer, porque lo primero no lo hiciste, que fue que buscar a Dios. Miren, muchas veces a las parejas que vienen con nosotros les decimos la primera pregunta, ¿hace cuánto no leen y oran juntos? Y la mayoría nos dice, pues ya ni recuerdo la última vez. Y nosotros, pues por ahí empezamos, ¿verdad? Por ahí está todo mal. Cuando nuestras prioridades están desordenadas, claramente toda nuestra vida va a estar mal. Y a veces queremos una solución mágica, pero eso no existe. Aquí está la respuesta, Romanos 12:2. Renueva tu mente, medita en la palabra, abre tu Biblia. ¿Cómo estamos de altares familiares? ¿Qué tanto estamos buscando a Dios juntos? Porque miren, a veces nos cuesta trabajo a algunos hacer nuestro tiempo devocional por separado. Pero siempre hay una persona en la familia que tiene su corazón encendido y que es de vamos a juntarnos a orar, vamos a leer la Biblia juntos. Y normalmente esa persona es la que tiene la carga y la responsabilidad de jalar a los otros. Y al principio es difícil, porque ¿qué empieza a pasar? Ay, no, es que ese día y esa hora no puedo. Aunque vivimos juntos, a veces pasa, ¿eh?
No, a ver otra hora y vamos desplazando. Y nunca llega ese día en el que empecemos juntos a buscar a Dios. Por eso es que tenemos tantos problemas, padres con hijos. Por eso es que tantos problemas con nuestros hijos. Por eso es que tantos problemas en nuestro matrimonio. Por eso es que tantos problemas en nuestra vida, porque no estamos buscando a Dios juntos. Y miren, es una batalla espiritual. Porque claramente, ¿a quién no le conviene que tú empieces a levantar tu altar en tu hogar? Al enemigo. Por eso es que cuesta tanto trabajo algo que es tan simple. Algo que es tan sencillo. Pero necesitamos ser intencionales. ¿Por qué? Porque a través de eso tú puedes conocer la voluntad de Dios. Cuando nuestra mente es transformada, podemos entender con claridad qué es lo que Dios quiere. La cercanía con Dios produce discernimiento. Mientras más cerca tú caminas de Dios, más fácilmente reconoces su voz. Ponte de pie. Ya sé que ustedes dicen que yo siempre regaño, pero no es intencional. Es el Señor el que habla a tu vida. Y a veces necesitamos una sacudida de Dios, de decirte, hey, me estás pidiendo esto, pero no me estás buscando. No estás yendo a la fuente. Estás pidiendo consejo en otro lado cuando yo estoy aquí. Yo quiero decirte cuál es mi voluntad para tu vida, pero prefieres ir con otras personas. Prefieres algo rápido, instantáneo. Cuando yo quiero hablarte, cuando yo quiero que tú pases tiempo conmigo, cuando tú pasas tiempo con Dios, tu vida va siendo transformada. Vivimos bajo mucha presión. Y mira, el mundo, lamentablemente, no va a mejorar, ¿no? Está escrito. Va a seguir empeorando. El corazón se está empezando a enfriar. Si tú te das cuenta, cuando pasa algún accidente, cuando pasa alguna situación o inclusive, ¿no?, cuando hay alguien que está en peligro, la gente ya no se mete, la gente ya no ayuda. ¿Por qué? Porque el corazón se ha enfriado, ¿no? Porque ya hay un pensamiento en el sistema de, no, es que si yo ayudo voy a salir perjudicado, mejor me hago a un lado. Pero eso no es lo que Dios pide de nosotros. ¿Qué cosas están amoldando tu vida? ¿Qué áreas de tu vida has tratado de encajar en el estándar del mundo? Y no es la voluntad de Dios. Acuérdate, tú eres ciudadano celestial. No pertenecemos aquí. Estamos aquí temporalmente. Y sí, la realidad es que es un mundo de sufrimiento. Es un mundo donde es difícil ir en contracorriente, donde a lo mejor vamos a enfrentar burlas, donde a lo mejor vamos a ser segregados, donde a lo mejor vamos a enfrentar muchas situaciones. Pero no estamos solos. Dice, guárdalos del mal. Quiere decir que Dios nos da, ¿verdad?, la armadura para protegernos ante esos embates del mundo. Pero necesitas ser intencional en buscar a Dios. Y no nos vamos a cansar de decirte, abre tu Biblia. Medita en la palabra. Mira, hace unos años, nosotros, antes de que hubiera todo este boom de redes sociales y del internet, o sea, cuando yo era niña, me acuerdo mucho que había esta práctica de que nos hacían memorizar. De hecho, todavía los niños, hoy estaba escuchando que Elías estaba diciendo un versículo y me encantó la agilidad con lo que lo dijo, porque dije, wow, ya ni yo, ¿no?, tengo esa agilidad para acordarme de los versículos. Y yo me acuerdo que cuando era niña, inclusive mi mamá nos ponía a repetir, ¿no? A ver, memorícense este versículo. Y hay muchos versículos que hasta el día de hoy, ya siendo adulta, me acuerdo. Y en momentos en donde los he necesitado, vienen a mi mente. Y a veces hoy ya más grande, he tratado de memorizar y digo, no, ya no me acuerdo. Sobre todo, ¿saben qué me fallan? Los libros, o sea, el versículo como tal. Sé que está en la Biblia y digo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sé que está escrito, pero a veces ya se me van, ¿no?, el versículo exacto.
Y esto pasa porque la mente se ha ido atrofiando por las redes sociales. Necesitamos combatir eso. Necesitamos ser intencionales. Si te cuesta trabajo memorizar, pégate ahí en el baño que pasas mucho tiempo, en lugar de llevarte el teléfono, pégate ahí en la puerta del baño un versículo. Vas a ver cómo al siguiente domingo te lo vas a saber de memoria. Necesitamos ser intencionales, iglesia. Cierra tus ojos ahí donde estás. Solamente tú sabes qué es lo que Dios ha hablado hoy a tu vida. ¿Qué cambios necesitas empezar a poner? Depende de ti. El trabajo de transformación es una obra del Espíritu Santo, pero tú tienes que poner de tu parte. Si no, Él no tiene de dónde transformarte si tú no meditas en la palabra. Dile ahí donde estás, Señor, ayúdame a ser intencional. Ayúdame, Señor, perdóname porque quizás me he dejado amoldar por este mundo. Porque quizás el sistema, la presión del sistema ha sido más fuerte sobre mí. Perdóname porque quizás he estado adicto o adicta a las redes sociales. Ayúdame, Señor, a presentar batalla. Ayúdame, Señor, a ser intencional. Si tengo que empezar por comprar una Biblia, si tengo que empezar por definir un momento en mi día de esta semana para buscarte, ayúdame. Ayúdame a ser determinado. Ayúdame, Señor, a dejar a un lado esas distracciones que me alejan de tu presencia, porque hoy he entendido que tú quieres transformarme de gloria en gloria para que mi vida pueda reflejarte a ti, para que cuando vea ese espejo pueda reflejar tu gloria. Señor, tú solo nos pides que te contemplemos, que pasemos tiempo contigo a través de las Escrituras, a través de la oración. Es algo tan sencillo que nos cuesta tanto trabajo, pero Señor, ayúdanos, no permita, Señor, que nos sigamos amoldando al mundo, porque no pertenecemos aquí. Somos ciudadanos del cielo. Señor, que podamos tener presente eso, que no pertenecemos a este mundo, que solamente estamos aquí de paso porque tenemos un propósito que es reflejarte a ti en un mundo lleno de maldad, en un mundo tan trastornado. Tú quieres, Señor, que seamos un reflejo de ti, pero ¿cómo hacerlo si no pasamos tiempo contigo? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a volver a levantar esos altares familiares, a que te busquemos juntos, Señor, como matrimonio, a que te busquemos juntos con nuestros hijos, a que te busquemos juntos, Señor, con toda nuestra familia. Señor, que no haya trabas, que no haya distracciones, que podamos buscarte y encender ese fuego juntos. Señor, queremos una iglesia que esté encendida, una iglesia, Señor, que conozca tu palabra, una iglesia, Señor, que no sea llevada fácilmente por otras corrientes, por otras enseñanzas, porque conoce tu palabra. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos, Dios. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por la palabra, hermanos. En ese mismo sentido les pido que cierren un momento sus ojos. Vamos a pasar el tiempo de diezmos y ofrendas. Inclina tu rostro en tu lugar. Señor, gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias por la palabra que hoy tú nos has hablado por medio de la pastora Carla. Gracias porque tú nos instas